Hola, buenos días a todos y a todas. Eh, pues vamos a comenzar la sesión sobre el aniversario de la Revolución Rusa, que además es hoy. Siempre nuestro calendario, bueno, ayer, el día 7, efectivamente, día 7 de noviembre, pero como siempre hablamos de la Revolución de Octubre, se nos olvidan los líos de calendario que, que tenemos entre, entre una cultura y otra. Pues para hablar de ese tema tenemos con nosotros, y es un enorme placer el darle la bienvenida a Vladimir Davidov, que es el director científico del Instituto Latinoamericano de la Academia Rusa de Ciencias desde 1995, que tuve el placer de conocer hace unos años en Moscú, y que desde luego yo creo que es el instituto ha mantenido una actividad de investigación sobre América Latina. Y España y Portugal también. España y Portugal, que es importante, pero que la ha mantenido continuada desde, obviamente se fundó cuando existía la Unión Soviética, pero después de la transformación en la Federación Rusa, pues se ha seguido manteniendo, y la verdad es que yo creo que es uno de los centros importantes, ¿no?, de estudios sobre América Latina. Bueno, él es doctor en Economía, miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, del Consejo de Coordinación de Humanidades y Ciencias Sociales, adjunto a la vicepresidencia de la Academia Rusa de Ciencias, miembro del Consejo Científico del Consejo de Seguridad de Rusia, miembro de la Comisión de Política Exterior de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal de la Federación Rusa, y bueno, pues por su perfil principal de director científico del Instituto Latinoamericano, pues evidentemente es un experto en todos los temas específicamente problemas de desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. Yo creo que estamos todos organizando conferencias sobre este tema. Hoy me llegaba de Coimbra un título que es del 100 años desde que tembló el mundo. Bueno, yo creo que de algún modo así fue. O sea, fue no porque surgiera, sino que yo creo que era el primer éxito de las luchas, el primer éxito que se consolidó después, porque el antecedente de la Comuna de París tenemos desde luego el recuerdo más trágico de su caída y de toda la represión posterior. Pero es el primer momento en que las luchas de los movimientos obreros que habían nacido en el 19 pues terminan por imponer cambio de, de, de régimen en lo que era una autocracia, el zarismo ruso, y abrir paso a una experiencia que con sus blancos y sus negros, pues yo creo que se sostuvo durante varias décadas, y de algún modo fue o tuvo un efecto mundial, al menos durante el periodo entre 1945 y 1990. El mundo no era explicable sin entender el país
que había salido de esa revolución en el 17. Quizás ahora tampoco lo sea, de hecho yo creo que es cada vez más relevante el papel que juega la Federación Rusa en el mundo, y bueno, yo creo que es hemos ido visitando desde hace 5 años varias veces Moscú, y yo creo que se ha recuperado el orgullo de ser ruso, el Estado se ha recuperado como tal, y yo creo que hay una integración interesante del pasado y del presente, es decir, no se desprecia ni mucho menos la herencia del que comienza en el 17 y se ha integrado, bueno, pues la historia rusa en un país, desde luego ya con fórmulas democráticas en la actualidad, pero yo creo que sabiendo integrar estas cuestiones. Y no me extiendo más porque me gustaría, pero la conferencia la va a dar el doctor Davidov, al que de nuevo le doy la bienvenida, y agradezco al profesor Andrés Barrera pues la oportunidad de haber estado con vosotros, felicitarlo por la interesante conferencia que ha organizado, y disculparme con todos porque me tengo que ir a una reunión y me voy a perder algo que sí me interesaba mucho, que era la conferencia del doctor Davidov, que hará ahora la presentación el profesor Andrés Barrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Organizador de este acto, en torno a un acontecimiento que es difícil exagerar la importancia del mismo, porque todo el mundo, hay un acuerdo, un consenso, que es uno de los acontecimientos que marcaron la historia del mundo, y muy en particular que señalan o definen lo que el historiador social británico Eric Hobsbawm denomina el corto siglo XX. Un siglo XX que comienza en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que resulta igualmente señalado por la Revolución de Octubre de 1917, un 25 de octubre según el calendario gregoriano, juliano, y un 7 de noviembre según el calendario latino, es decir, ayer se celebraron propiamente el aniversario en esa fecha. Bueno, hay un relato entre muchos, porque la literatura es inabarcable, de los acontecimientos que ocurrieron en octubre de 1917, pero después de todas las consecuencias, de todo lo que vino después. Es una literatura inmensa y, por cierto, también las opiniones son muy diversas y las valoraciones de estos acontecimientos. Pero yo quiero volver a mis estudiantes, ya se lo he dicho 2 o 3 veces, cuando anuncié la organización de esta conferencia, una manera muy fácil y muy seguramente placentera de acercarse a estos acontecimientos a través del relato del periodista norteamericano John Reed, que escribió aquel famoso libro 10 días que conmovieron al mundo. El interés de este relato, aparte su valoración y su análisis, es el hecho de que es un relato de un testigo directo en San Petersburgo. No sé si también viajó a Moscú durante el corto periodo de tiempo que estuvo, y se desplazó de Norteamérica con el propósito específico, expreso,
de ser testigo directo de estos acontecimientos. En fin, seguramente ahora estoy usurpando el papel del doctor Davidov, pero solo quiero señalar un poco para situarnos en el marco, en el contexto histórico en el que ocurren estos acontecimientos trascendentales en Petrogrado, porque entonces San Petersburgo se llamaba Petrogrado, y es el hecho de que la revolución triunfa, cuando la Primera Guerra Mundial aún no había terminado. Pero además yo creo que se puede entender como una consecuencia muy directa del desarrollo y del desenlace de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, por el papel que juegan los soldados desanimados, desmoralizados, los soldados rusos que retornan de los frentes de la guerra. Parece ser también la llegada de Lenin, muy oportunamente, esos días a Petrogrado, tiene que ver con el papel que jugó Alemania, consiguiendo de Lenin, al parecer, el compromiso de que si triunfaba la revolución bolchevique, inmediatamente sacarían a Rusia de la guerra. Bueno, el papel de los soldados que retornan de los frentes, desanimados, desmoralizados, seguramente es una de las claves para entender por qué y cómo triunfa la revolución bolchevique. Y todo lo demás os lo explicará el doctor Davidov. Su conferencia va a durar 45-50 minutos, de manera que tendremos quizás todavía una media hora o más, o media hora por lo menos, para que podáis hacerle preguntas y podáis hacer vuestros comentarios y peticiones de mayor información sobre alguno de los aspectos a los que él se refiera en su conferencia. Pues muchas gracias, doctor Davidov, por estar aquí entre nosotros en una fecha tan señalada. Ese. Bueno. Muchísimas gracias por la presentación y para mí es un gran honor estar aquí en la Universidad Complutense. No es la primera vez que vengo acá. Tengo amigos en diferentes facultades de la universidad y para mí es una casa de gran altura científica, docente, y tengo el gran respeto hacia la universidad. Y les agradezco estar aquí presentes. Yo pienso que para mí no hace falta dar una clase de historia. Para mí, la Revolución de Octubre no es algo abstracto. Pienso, para nosotros, especialmente, para las generaciones anteriores, pero y para mi generación, es lo que pasó a través de toda nuestra vida. Entonces es la cuestión familiar, además, es la percepción familiar, es la historia a través de personajes de tu familia. Entonces no puedo tener paciencia, digamos, hablando acerca de la revolución. Otra vez se confirma, supongo, un refrán bastante conocido. Se dice, Rusia es un país con el pasado poco previsible. ¿En qué sentido? Hoy día se abren nuevamente en mi país los debates acerca del significado verdadero de lo que pasó hace 100 años. Y no eran 100 años de soledad, eran 100 años muy ricos por acontecimientos, por los, digamos, conflictos
y colaboraciones en todo el mundo. Por eso, bueno, voy a intentar darles algún esbozo bastante personificado, digamos, del acontecimiento. Pero quiero comenzar con una frase del gran reformador chino, Deng Xiaoping. Eso fue en los días cuando se conmemoraron 200 años de la Revolución Francesa. Entonces un periodista pregunta a Deng Xiaoping, ¿qué usted opina acerca de la Revolución Francesa? Responde Deng Xiaoping, pasaron tan poco tiempo, no puedo opinar por eso. Pienso que nosotros, yo no estoy seguro que vamos a vivir hasta 200 años de la Revolución de Octubre en Rusia. Tenemos que hacer nuestro propio análisis partiéndose de la actualidad muy reciente, de lo que presenta hoy Rusia, de lo que presenta hoy el mundo. Pero al mismo tiempo recuerdo esos días en París. Yo estuve en París invitado por el Centro de Estudios Científicos del Partido Socialista Francés, cuando se festejaron esa fecha, 200 años. Y recuerdo que la gran impresión que yo tenía durante esos días son dos impresiones más importantes. Primero, la intervención de una investigadora francesa, es filóloga y supongo un poco filósofa. Entonces ella trata de analizar el vocabulario de los revolucionarios rusos antes de la revolución, al realizar la revolución y después de la revolución. Y nos da muchos argumentos, que el modo de pensar de ellos fue muy al modo de la Revolución Francesa. El vocabulario mismo de Lenin, de Trotsky, de otros líderes de la revolución era lleno de expresiones, de analogías de la Revolución Francesa. ¿Qué significa eso? Supongo que tiene gran significado, de que esas dos revoluciones componen un proceso universal. No se trata de algo local o puramente nacional. Se trata de un movimiento histórico de largo alcance. Otra impresión. En el bulevar de las capuchinas. Capuchinas porque eran monjas, ¿no? No eran monjos, eran monjas. Por eso. Entonces, hay muchos turistas, es la noche, casi en la oscuridad. Entonces, el mayor venta tiene un souvenir, solamente uno, es guillotina. Entonces, hay un artesano que está sentado en ese boulevard, en una mesa, y con yo no sé cómo explicarlo, pero con mucha intensidad, hace una, otra, tercera guillotina, así de ese tamaño, y se venden inmediatamente, hasta se forma una cola para comprar eso. ¿Qué significa eso? A mi modo de ver, significa que sí, la revolución tiene su costo. Y no puede ser de otra manera. Eso sí repita en la historia de la revolución en Rusia. Pero esas discusiones que se abren hoy día en mi país, en Moscú, en la Academia de Ciencias, en la Universidad de Moscú, en otros lugares, ¿qué tipo de suceso fue?
Fue un proyecto prefabricado, pensado, con injerencia extranjera, como servicios secretos de Alemania o amigos capitalistas de Trotsky de Norteamérica. Y se hace mucha especulación acerca de todo eso. Pienso que todos los supuestos de ese índole no podemos presentar la Revolución de Octubre como un golpe de Estado tradicional de tipo latinoamericano del siglo XIX. Nada de eso, por supuesto. Porque, bueno, hay una frase de Carlos Marx y está presente esa frase en muchas memorias de sus amigos. Muchas veces nuestro querido clásico repetía: la regularidad histórica se realiza por no realizarse. Una frase muy paradójica, pero ¿qué está detrás de esa frase? De que el proceso histórico, los acontecimientos claves de la historia, están predeterminados por muchos factores que tienen acción e influencia opuesta. Y solamente a través de un conjunto enorme de todas esas influencias se produce ese fenómeno que no puede ser, solamente puede ser espontáneo. Entonces, hasta hoy día hay que reconocer y hay que entender que la historia tiene su espontaneidad. Eso quiere decir que está relacionado con sucesos objetivos, factores objetivos. Pienso que en la historia rusa, sí, hay otro tipo de mitos acerca de la revolución, digamos, y bueno, acerca del condicionamiento social, económico y político de la revolución. Yo pienso que se olvida una cosa, y eso es, digamos, la culpa de los mismos revolucionarios y, bueno, de la propaganda soviética, diciendo que Rusia, en vísperas de la revolución, fue un país atrasado, inculto, con usurpación de derechos humanos y todo eso, pero la verdad, algo de eso sí, pero hay otra verdad, de que el país fue un país de desarrollo muy rápido capitalista, muy rápido, competía con los Estados Unidos en los ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Rusia a finales del siglo XIX y al comienzo del siglo XXI. Algunas cifras, algunos años al comienzo del siglo XX, el crecimiento del Producto Interno Bruto industrial equivale a 8%. En algunos casos, en algunos sectores de la economía nacional, alcanza hasta 20%. Entonces, ¿qué es eso? Los ritmos de crecimiento casi chinos de hoy día, de hace 5 o 6 años. Entonces, el joven Lenin, al analizar esa situación, en su famoso libro, El desarrollo del capitalismo en Rusia, es un libro muy serio, muy argumentado científicamente. Dice que Rusia sufre, sí, por el desarrollo capitalista acelerado, pero al mismo tiempo sufre por la falta
de desarrollo capitalista. Entonces, está en el punto histórico de mayor agudización y confrontación de contradicciones sociales y económicas. Y se multiplican esas contradicciones. Con la Primera Guerra Mundial. Y no puede ser de otra manera. Se dice mucho. Bueno, en la mitología soviética, sí, se habla mucho acerca del asalto del Palacio de Invierno. Sí, ese día, ¿no? Ayer fue el asalto. Yo conocí en mi vida un hombre, un personaje muy interesante y muy notorio en nuestra historia. Se llama Iosif Romualdovich Grigulevich. Era, como decimos hoy día nosotros, agente de Comintern. Y fue un agente muy talentoso, en varios sentidos, desde el punto de vista negativo, positivo. Él participó en la guerra civil aquí, en Barcelona, y fue cómplice de la operación famosa en contra de Nin. Sí, yo confundo el nombre. Después fue a Argentina, fue representante de Comintern allá, ayudó mucho en la formación de los partidos comunistas de América del Sur. Después trabajó en México, participando en una de las operaciones en contra de Trotsky. Fallida. Consiguieron se fue. Después se fue a Costa Rica. Y en Costa Rica participa en las elecciones presidenciales como uno de los candidatos. Pierde la campaña electoral. Bueno, pero parece que eso no fue el objetivo de él o de sus superiores. Pero se hace un personaje de la élite costarricense y fue designado por el gobierno de Costa Rica como embajador de Costa Rica en Vaticano. Y más aún se convierte en amigo personal de Papa de Roma. El Papa de Roma le pide hacer cada semana un análisis de la política internacional. Entonces, Iosif Grigulevich. Bueno, ustedes deben saber que eso ya está en los años 50 y en Rusia se hace un giro serio en los años 50. Muere Stalin, se termina la época stalinista en nuestro país. Nikita Khrushchev gana en esa pelea interna en la cúpula soviética contra Beria, ese jefe de servicios secretos con pretensiones muy ambiciosas. Entonces, antes de eso, Beria declara que todos los agentes de la inteligencia internacional soviética tienen que regresar. Y se sabe que al regresar se terminaron sus vidas de mucha gente. Entonces, Iosif, que es José, se llamó José, ¿no? Se queda en Italia, no tiene prisa y regresa solamente cuando toma poder Khrushchev. Al regresar se convierte en gran científico latinoamericanista. Es uno de los más grandes latinoamericanistas en nuestro medio. Escribe enorme cantidad de libros, pero conoce mejor que todos en nuestro país lo que está pasando en Latinoamérica. Pero
Yo conocí a él en Praga. Yo tenía la experiencia de trabajar en la revista Internacional. Es lo que queda, eso fue comienzo de los años 80, lo que queda de Comintern. Y yo fui redactor responsable, consejero en asuntos latinoamericanos y en parte en españoles. Y él me explica, tú sabes, Vladimir dice a mí, ya gran viejo, ya después de infarto, ¿no? Nosotros paseamos en Praga y yo le muestro los lugares más atractivos de Praga y él trata de seguir mi paso, porque para él es difícil después del infarto, pero él es un hombre de gran voluntad. Entonces dice, tú sabes cómo yo me convertí en comunista. Yo digo, no sé, eso a través de mi padre. Eso fue la Primera Guerra Mundial. Entonces se produce la Revolución de Febrero de 1917, pero de febrero. Entonces comienza presupuestamente la democratización de la vida en general, pero es una democracia a los extremos. Está acompañada con muchas pérdidas de vidas de oficiales, de científicos, de gente inteligente, ¿ya? Eso provoca gran violencia en el país. Y se disuelve el ejército en el frente con los alemanes. Y los soldados no saben qué hacer. Entonces mi padre, dice José Grigulevich, pregunta a los soldados de mayor edad, ¿qué hacer? Y dicen ellos que hay que ir a Petersburgo y ahí vamos a saber qué hacer. Entonces, pasaron varios días con diferentes trenes, al fin y al cabo, el Grigulevich padre aparece en una plaza cerca del terminal ferrocarril en Petersburgo y ve un mitin político. Y hay mucha gente, soldados y marineros ahí reunidos escuchando a un joven, un hombre inteligente, que dice, muchachos, bueno, en ruso es una palabra que existe, mужики, vamos a tomar el Palacio de Invierno y nosotros veremos cómo brilla el sol de la libertad. Entonces dice el padre, relata el hijo, que yo apareció tantas ganas de ver cómo se brilla el sol de la libertad. Y yo me fui con todos a tomar el Palacio de Invierno. Hay muchas películas, no son documentales. Resulta que no había nadie en el palacio. Las guardias desaparecieron. No tenían ningún motivo serio o convicción para defender ese gobierno fallido. Porque yo digo eso, porque es de un lado eso muestra la espontaneidad del proceso y de otra parte muestra gran crisis en el poder. El poder estuvo en piso. Eran solamente los bolcheviques, los que tenían una organización política seria, a pesar de que no eran numerosos, para retomar ese poder. Y el hecho de que la revolución durante meses después tiene carácter puramente pacífico, no hay muchas víctimas. Solamente en el 18, a mediados solamente en Moscú habían víctimas serias, porque en Moscú habían confrontaciones serias, militares. En Petersburgo no tanto.
Entonces, eso significa que esa misma espontaneidad propone poder a una fuerza política que tiene peso en ese vacuum político. Y eran los bolcheviques. Bueno, otra cosa, nosotros también, hablando de la Revolución de Octubre, no podemos hablar como un suceso puramente nacional. Tiene gran resonancia afuera. No podemos olvidar la revolución en Alemania el año siguiente. Y entre los socialdemócratas alemanes y socialdemócratas rusos, sea mencheviques o sea bolcheviques, existían lazos serios de comunicación, de colaboración, de ayuda mutua. Se produce revolución. Después, el año 1919, no se habla mucho de eso, pero hay una revolución en Hungría que termina con la formación del gobierno socialista en aquel entonces. Esos hechos no les gustan a nuestros colegas en el occidente, sinceramente dicho. Pero yo pienso que no podemos olvidar, y otra cosa, que la Revolución de Octubre produce un proceso histórico, político muy fuerte, que es movimiento comunista internacional, uno. Segundo, el impulso de la revolución provoca la activación muy seria en el movimiento anticolonial y antiimperialista. Se puede dar muchos ejemplos, pero yo pienso que un ejemplo es más convincente, o dos ejemplos. Primero es ejemplo de India y de la filosofía no confrontacional que lleva a la independencia de India. Pero hay muchas pruebas de una vinculación ideológica, política, social entre ese grupo de Gandhi, ¿no?, en India y los revolucionarios rusos. Otro proceso más tarde que lleva a la formación de la República Popular China, la Revolución China. Y en 1949 se forma el Estado moderno nuevo chino, que hoy día es un desafío para la hegemonía internacional. Entonces, ¿qué significa eso? A mi modo de ver, eso significa que la Revolución de Octubre, siguiendo el camino trazado por la Revolución Francesa, hace una apertura hacia el futuro, todavía incierto en aquel entonces. Y nosotros hoy día podemos ver los resultados. Yo quiero, en la fase final de mi conferencia, no podemos hablar de todo, por supuesto. Entonces yo quiero hacer un hincapié en lo que, buscando una respuesta, maldita esa, ¿qué pasó con la Unión Soviética? ¿Por qué pasó? Porque la Unión Soviética es producto de la Revolución de Octubre.
nosotros pienso que podemos regresar un poco al tiempo histórico y subrayar, porque hay, como hemos subrayado, hay discusiones hoy día en Moscú acerca del significado de la revolución. Y una de las discusiones está relacionada con lo siguiente. Son 3 revoluciones aparte al comienzo del siglo XX en Rusia, o es un proceso único. Porque ustedes saben, acontecimientos de 1905, 1907, primero. Y así se abre el camino hacia la democracia en Rusia. No es una monarquía ya absoluta, es una monarquía parlamentaria, porque se forma Duma, el nombre ruso del parlamento. Hay disoluciones, hay confrontaciones entre el zarismo y la Duma, pero existe Duma. Discute y aprueba las leyes. Y hay gran actividad acerca de eso. Entonces ya, en 1910 no era monarquía absoluta, bien limitada, y con aparición de procedimientos e instituciones democráticas. Pienso que era proceso único. Eran solamente 3 pasos hacia otro tipo de sociedad, otro tipo de economía. Es mi convicción actual. Entonces se ve cuando hay ciertas herencias que se desarrollan del 1905, 1907, que tienen confirmación en los sucesos del febrero de 1917. Y hay lo que se finaliza como en cúspide, en octubre, que es noviembre, en octubre que es noviembre por el calendario moderno de 1917. Entonces, ¿cuál es el costo de la revolución? Bueno, me faltan unos 10, 15 minutos todavía. Quiero vincular la historia con la actualidad. Entonces, Vladimir Putin, cuando califica la desintegración de la Unión Soviética, lo califica como catástrofe histórica. Catástrofe. Nosotros todavía no somos capaces, yo pienso, captar el sentido de todas las consecuencias de ese evento. Todavía es temprano. Deng Xiaoping tiene razón. Pero yo pienso que la gran pérdida de esa revolución, y de eso surgen las lecciones para la historia de nuestro país, para la historia universal también, porque Rusia, de una o de otra manera, es un protagonista de la historia universal, protagonista potente, influyente. Desde el siglo XVII, XVI, junto con España. Yo pienso que hay muchas analogías en nuestras historias, incluso la conquista. En el mismo tiempo histórico, los españoles van al occidente y los rusos van al oriente. Eso
en los años 90 del siglo XV. Y los conquistadores españoles, por el tipo de personaje histórico, del actor histórico, son muy parecidos con los casacos rusos que van al otro lado, hacia el Pacífico. Nosotros somos el Pacífico, ustedes cruzan el Atlántico. Pero no solamente eso. Yo pienso que nosotros formamos, tanto españoles como nosotros, el Estado imperial. Para rusos era más fácil mantener la integridad territorial del imperio, porque es en tierra firme. Y lo de España está detrás de océano. Es muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, nosotros ambos somos víctimas, en cierta medida, de la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón. Tiene como despierta la resistencia muy seria del pueblo español. Lo mismo pasa en Rusia. La guerrilla surge ahí en el tiempo napoleónico. Es interesante también el carácter nacional en eso. Se refleja el carácter nacional de los españoles y de los rusos. Pero nosotros salimos un poco del tronco de nuestra conferencia. Quiero decir que gran pérdida es, digamos, el germen de violencia. Se despierta la violencia y juega un papel exagerado en la historia tanto de Rusia como de España. Podemos hablar de la guerra civil aquí, podemos hablar de nuestra guerra civil. Y hay generaciones y hay capas cultas que con cada giro de la historia de nueva formación social, etcétera, etcétera, perdemos capas cultas. Rusia pierde durante la guerra civil, Rusia pierde durante las purgas estalinistas, y eso es una de las explicaciones de nuestras derrotas en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Rusia pierde al final de los años 80 y al comienzo de los años 90 grandes pérdidas. La Comisión Económica para América de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe dice que los años 80 en Latinoamérica era década perdida. Yo considero con mayor argumentación. Yo tengo que desconectar eso. Voy a desconectar, perdón. Con mayor razón, con mayor argumento, podemos decir que para Rusia los años 90 era década perdida en muchos sentidos. Pero ¿por qué ese Estado, esa sociedad no resiste las pruebas, los exámenes históricos? Pienso que la respuesta podemos encontrar en la comparación del proceso transformador que tenemos en China o en Vietnam y en Rusia. El tipo de sociedad que se crea
como resultado de la revolución, es una sociedad con poco cemento económico. Como recordamos, como dice Lenin, sufre por la falta de desarrollo capitalista, porque todavía no se formó adecuadamente el mercado interno, que puede ser la base, unificador y consolidador, digamos. Y entonces, ¿dónde está la columna vertebral de esa sociedad? Está en las instituciones políticas, partido, ejército, servicios secretos, vamos a ser francos, ¿no? Eso, ese esqueleto. Y bueno, la economía siempre pierde en esa correlación política-economía. La economía es la víctima de lo político en esa sociedad. Entonces, lo que hacen reformadores cuando viene Gorbachev al poder. ¿Qué significa el pensamiento nuevo, como se dice? Desarman el aparato político, que es sostén, que es esqueleto de la sociedad. Comienzan con eso, no comienzan con reformas económicas. En China, al revés, comienza en pequeños brotes, en agricultura precisamente, en una economía primitiva y muy local. Después en las zonas cerradas, donde sí se crea un régimen de actividad privilegiada para empresa y para capitales extranjeros. Pero no se permite la proyección hacia toda la sociedad y la economía. Primero se hacen pruebas, ensayos, y solamente después hasta hoy día en China se mantiene esa estructura política. El último, hace poco, una semana, ¿no? Se realiza el Congreso del Partido Comunista de China. Y bueno, el vocabulario es un poco diferente. ¿En qué sentido? En el sentido que hay mayor proporción de terminología marxista, hay mayor proporción de los planteamientos típicamente chinos, ¿no? De confucianos, ¿no? Bueno, entonces es un cierto giro hacia teoría clásica y al mismo tiempo mayor hincapié en el carácter nacional del desarrollo chino. Así, yo pienso que las diferencias llevan a modernización de China y a la derrota de la Unión Soviética. Esas diferencias, a mi juicio. Bueno, como yo calculo, ¿tengo 5 minutos más o no? ¿Cómo le parece? 5 minutos. Oh, bueno, ¿puedo terminar aquí? Bueno, Si podemos, si sí. hay algo muy importante que tenga que decir. Bueno, todo favor, es importante, déjenmelo. hay muchas cosas importantes, pero posiblemente durante las preguntas si hay, o comentarios si hay, podemos completar nuestra charla. Muy bien. Спасибо, доктор Давидов.
Muchas gracias por lo que en efecto ha sido una conferencia magistral como las que yo hace tiempo que no escuchaba, no tenía el placer de escuchar. Y creo que a diferencia de comentarios modestos hechos al principio de su conferencia por el doctor Davidov, yo creo que en su presentación se nos ofrecen elementos, por ejemplo, muy importantes para el desarrollo de una verdadera teoría de las revoluciones, digamos, clásicas. Esas sugerentes comparaciones o puesta en relación de la Revolución Francesa con la Revolución de Octubre y la Revolución China, que por cierto, una primera elemento común con la Revolución del 1917 es el hecho de que fue el resultado en buena medida de una gran guerra, ¿no? En el caso de las dos, ¿no? En el caso de la Revolución de Octubre, la primera y... ¿sí? Por eso Hobsbawm dice que fue muy corto el siglo XX. Corto porque fue lleno de muchos acontecimientos, digamos, radicales en el sentido de cambio de la ruta histórica. Así es, perdón. Sí, corto pero intenso, ¿no? También un poco, yo creo que es muy convincente el llamar la atención sobre el hecho de que estas revoluciones a las que nos hemos referido, estas revoluciones clásicas, tienen una envergadura realmente global, ¿no? Como la propia suerte de revolución que supuso el descubrimiento de las Américas, ¿no? Por los españoles y la colonización y el saqueo de las Américas, ¿no? Creo que hay también elementos muy importantes en su presentación para una teoría del Estado, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención y me parece muy sugerente esa idea de que Rusia y España serían ejemplos de la construcción en la Edad Moderna de los primeros estados imperiales, ¿no? Aunque el imperio ruso es un imperio que se basa en la expansión hacia el este, un imperio sin discontinuidades territoriales, mientras que el imperio español es un imperio transatlántico. Transatlántico y transpacífico, ¿no? Llega hasta las Filipinas y otras islas del lejano oriente, ¿no? Bien. También transpacíficos. Nosotros somos transpacíficos en el sentido que fuimos vecinos nosotros en la región de San Francisco, ¿no? España y Rusia eran vecinos, ¿no? Desde ese punto de vista nosotros también somos transpacíficos. Bueno, muchos elementos para pensar y para reflexionar, y yo creo que seguramente tendréis comentarios, preguntas, peticiones de mayor información sobre alguno de los aspectos a los que se ha referido el doctor Davidov. Por favor, es vuestro turno ahora. Hola. Cuando recientemente, me refiero al año 2016, Vladimir Putin hizo unas declaraciones en las que criticó a Lenin. Le criticaba que él hubiese pensado que las repúblicas socialistas soviéticas todas tuvieran que tener el mismo rango jurídico, ¿no? Fue eso un debate que ya se dio con Stalin, en el que él pensaba de diferentes formas cuando decía que no podrían estar sometidas a una libre solo asociación. Junto con las críticas que él hizo también a la represión que hubo después del triunfo de la revolución, porque él criticó muy exacerbadamente la muerte, el asesinato del zar, su familia, el equipo médico y toda la cohorte burguesa que le acompañaba. Él a todos estos acontecimientos
pensaban que era la bomba de relojería con las opiniones y cómo se conformó la Unión Soviética, y esto, según las atrocidades que se cometieron con esa represión, fueron lo que dieron al traste con la Unión Soviética. Yo, la pregunta es un poco, en ese sentido, si no piensa que fue una labor de Zappa contrarrevolucionaria a lo largo de algún tiempo la que dio el traste con la Unión Soviética, esos cambios que hubo congresuales, si podemos partir, si queremos, desde el 20 Congreso. Le pregunto también por el papel, que sí que lo ha esbozado de alguna manera, pero que ahora se están descubriendo más cosas que no forman parte de teorías conspiratorias ninguna sobre el papel de Gorbachov, pero también le preguntaría por el papel de Yeltsin. Eso por un lado, y por otro, un poco así ya más anécdota, bueno, más una opinión más personal, de menos relevancia de lo que le estoy preguntando, sobre las purgas, pero solo para las purgas, no en el acto, esto que es muy recurrente siempre en abstracto, sino las purgas en el ejército, en ese momento cuando dice que en la Segunda Guerra Mundial fue una de las posibles causas de las primeras derrotas. Hay quien, ahora se acaba de escribir un libro, no sé si lo conoce, se ha editado este año, de Ricardo Cifré, que se llama Stalin Insólito, no sé si le conocerá, donde él asegura que esas purgas fueran necesarias para que en la Segunda Guerra Mundial triunfase el ejército soviético, el ejército rojo. Él habla mucho de Panachenko, de toda la Fuerza del Pacífico, a tantos generales que relevó, que formaban parte un poco de la Rusia zarista también, y eran inmóviles a las necesidades que había en ese momento de vertebrarse con una tensión necesaria en aquel momento de gran tensión y de un ejército bastante mermado. Entonces le pregunto, vamos, es mi opinión, pero también le pregunto si no piensa que esas purgas quizás, si en el instante primero pudieran generar algunas pérdidas, si no fueron causantes también del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Esas dos cuestiones. Sí, que si no piensa que, aun quizás dando por bueno que algunas derrotas fueran producto de esas purgas y, evidentemente, de esos cambios en la jerarquía militar, si no piensa que a la sazón, al final, fueran causantes también del triunfo de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Unión Soviética. Bueno, es una pregunta bien profunda. Yo pienso que puedo vincularlo con lo que fue mi plan de conferencia al final. Bueno, yo pienso que hoy día no podemos ocupar las posiciones políticas o históricas sin pensar, sin un análisis crítico muy profundo, muy detallado, que requiere tiempo. Pienso que mi generación requiere un tiempo más para repensar la historia de nuestro país. Yo pienso que una de las lecciones, ¿no? O las lecciones básicas está relacionada con la necesidad para nuestro país, para España, para la humanidad, la necesidad objetiva de procesos evolutivos. Nosotros, en cierto sentido, tenemos que salir de esa niñez revolucionaria. Pienso que desde el punto de vista intelectual, tecnológico, muchos países adquieren una fase de desarrollo cuando es posible seguir desarrollándose de manera evolutiva. Como yo entiendo, es la posición también de Vladimir Putin.
Él está en búsqueda. No puede todavía poner puntos finales. Él trata de evitar poner punto final. Posiblemente al pasar 5 o 7 años, él va a decir algo con mayor certeza. Por ahora no hace eso. No participa directamente en esa polémica política. Por ejemplo, acerca de la tumba de Lenin, acerca del mausoleo. Lo tratan de empujar. De un lado Zuganov, dirigente del Partido Comunista, de otro lado Kadyrov, jefe de la administración en Chechenia, ¿no? Hay una pelea ideológica muy fuerte acerca de eso, que dice Putin, dice que no es oportuno hoy día levantar las pasiones políticas. Nosotros tenemos que evitar eso. Vamos a esperar. Y yo pienso que es una buena lección. Él trata de sacar lecciones de lo pasado, adquiriendo una posición tolerante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros, para la historia? A mi modo de ver, es una búsqueda, por fin. Y eso se refleja no solamente en Rusia, sino en China, las reformas chinas. Es una búsqueda de un modelo convergente. Hace 2 decenios surge en el occidente la teoría de convergencia, acerca de las posibilidades de combinar las ventajas mostradas por el socialismo soviético, sí. Fue, digamos, un desafío para el capitalismo occidental. Porque hoy día en Francia, aquí en parte en España, se trata de acortar las garantías sociales, porque no hay Unión Soviética, no hay competencia. Entonces, el gran mérito de la Revolución de Octubre, el gran mérito de la Unión Soviética es crear desafío para el desarrollo capitalista, y el capitalismo comienza a aumentar los gastos sociales, crear mecanismos de apoyo social en muchos países. Hoy día, con esta competencia desenfrenada, muchos países, incluso Francia, no son capaces de mantener esos elementos del socialismo dentro de la sociedad. Se rompe el mecanismo de reproducción social en ese sentido, sí, y va a tener sus consecuencias. Bueno, lo que se refiere a nosotros, digamos, una pregunta, a pesar de que la historia no tiene subjuntivo. No es posible subjuntivo en la historia. ¿Era posible mantener Unión Soviética? Sí. Resueltamente sí. Pero sin pérdida de tiempo, que fue la historia de últimos 2 decenios de nuestro país. Yo pienso que las reformas que están relacionadas con el nombre de nuestro primer ministro, Kosygin, Alexei Kosygin, era chance para evitar la derrota final. Era chance de comenzar el camino chino antes de China. Así fue. Pero la burocracia lo comió. Hay otra expresión muy interesante. Y a mi parecer ayuda a comprender
el código histórico de mi país. Hay un científico histórico del siglo XIX, Ключевский, muy famoso, muy talentoso, con muchas obras. Entonces, él dijo que Rusia tiene un gran defecto. Tiene exceso de espacio. Y el espacio nos come nuestro tiempo. ¿Cómo explicarlo? Pienso que es algo muy profundo, en el sentido de que ese gran espacio hay que organizar y hacer un mecanismo funcional, eficiente, económico. Pero con ese espacio, los gastos de infraestructura sobrepasan las posibilidades reales de ese Estado, sea capitalista o socialista. Por eso hay un dicho en Rusia, posiblemente, que, bueno, ¿qué es la mayor enfermedad de Rusia? Es una pregunta. Caminos y tontos. Así decimos nosotros. Posiblemente no solamente en Rusia, pero así decimos nosotros. Entonces, lo de Yeltsin. Yo pienso que Yeltsin es una expresión de oportunismo a 100%, o más que 100%. Es predominio de pasiones personales y ambiciones personales en detrimento de intereses nacionales. Es una ilusión además, porque hoy día tenemos las pruebas de que podemos sobrepasar las diferencias y contradicciones ideológicas y políticas. Sí, en algunos casos sí, pero geopolítica son cosas, son constantes de esa ecuación histórica. Y Rusia es un país, es un poder que por su tamaño, por su proyección histórica, por su acervo cultural y de inteligencia, si quieren, participa en ese desarrollo histórico de la humanidad y no puede ser de otra manera. Entonces se mantiene como peso serio en la historia. Y el Occidente pensaba en Estados Unidos que nosotros vamos a aliviar un poco, bueno, dar algunos millardos o millones, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar esa educación informativa de esa sociedad. Y vamos a subordinar a ese país por fin. Entonces, si hay complejo de inferioridad en relaciones internacionales, hay complejo de superioridad también. Ese complejo jugó mal juego con los políticos occidentales. Es una de las explicaciones de la crisis de Ucrania también, el complejo de superioridad. Piensen que no es posible para un pueblo así, en el espacio intermedio, ¿no? Optar por estar con Rusia. Tienen que escoger nosotros.
pero los tontos escogen a Rusia, los de Crimea, de Ucrania del Oriental. Entonces cometen errores los políticos, a mi juicio. Por supuesto, es mi opinión personal. Pero yo conozco mucho la gente del Occidente. Tengo muchos conocidos, participo en varios debates, ¿no? Medio políticos, medio científicos. Conozco el modo de pensamiento en el Occidente. Es muy evocativo ese modo de pensamiento. A mi modo de ver, yo trato de ver las noticias, ¿no? Yo vengo no de Rusia, sino estuve en varios países, en Inglaterra, en el Caribe, y trataba de seguir las noticias, poniendo televisor en marcha. Entonces, CNN es completamente aburrido, no hay noticias en la televisión de noticiero norteamericana, solamente pantalla acerca de Rusia. Y hay dos cabezas. Y esas dos cabezas ocupan todo el tiempo. No hay ningún comentario serio, análisis serio. No es casual que la gente de los Estados Unidos escoja Russia Today, la televisión rusa, porque ahí hay noticias. Bueno, es otra cosa. Bueno, gracias. Vamos a dar oportunidad de que haya una o dos preguntas más. Y un poco para distendir el ambiente, quería evocar, a propósito de estos calificativos sobre el pueblo ruso, yo he oído alguno así en un contexto familiar, incluso personal, que es que el problema con Rusia es que es un país muy grande y muy tonto. Bueno, eso es dicho con un cierto sentido, con un trágico sentido del humor, ¿no? Muy español, por cierto, también. Pero creo que es un comentario que no hace justicia al pueblo ruso. No hace justicia, por ejemplo, a lo que los grandes escritores rusos nombran como el alma rusa. En términos más politológicos, yo también creo que habría que hablar, para entender a Rusia y su papel en la historia, habría que hablar de una fuerza muy poderosa, que es el patriotismo ruso. Y eso me da pie para tratar de responder a la pregunta que hiciste. No recuerdo tu nombre. José Luis. Sugieres que las purgas estalinistas, sobre todo en lo que tiene que ver contra los oficiales blancos, que llevaron al descabezamiento de los ejércitos y de la marina, que se quedó, digamos, sin profesionales de gran experiencia militar, podría haber sido una de las causas o de las circunstancias que explican las derrotas tan llamativas de Rusia frente a la invasión. O sea, el hecho de que no se pudiera parar la invasión nazi, la invasión de la Wehrmacht, y que llegó muy rápidamente, como había ocurrido antes en otras partes de Europa, en Francia, en Bélgica, etcétera, a las puertas de Moscú en muy poco tiempo, ¿no? Y parece que eso ya definitivamente marcaba el desenlace previsible de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es un elemento importante para explicar esos primeros desarrollos de la guerra sobre suelo ruso. Pero para explicar, pero no creo que se pueda arguir al mismo tiempo la misma causa como razón de finalmente la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. En realidad, la derrota del nazismo, porque el nazismo fue derrotado en los campos de Rusia, en los campos de la Unión Soviética. Eso no cabe ninguna duda,
pero fue a cambio de un enorme, trágico costo, ¿no? De 25, 27 millones de muertes, incluyendo 3 o 4 millones de soldados soviéticos, ¿no? Y el resto serían civiles, ¿no? Pero para explicar la derrota del nazismo en los campos de Rusia y la victoria en la rusa en la Segunda Guerra Mundial, creo que hay que introducir otro elemento, que es el patriotismo. No por casualidad, la Segunda Guerra Mundial en Rusia se conoce como la Gran Guerra Patria, ¿no? Y, por cierto, hay análisis sociológicos de científicos sociales, norteamericanos además, que no serían sospechosos, digamos, de filorusismo o filosovietismo, que demuestran de manera muy convincente que el factor, o uno de los factores que pudieran explicar la victoria de la Unión Soviética contra el nazismo no era el elemento ideológico, no era la ideología comunista, era el patriotismo, eran los vínculos y las motivaciones que movían a los soldados rusos que morían, y, por ejemplo, en Stalingrado, ¿no? Con creo que fue el general, ¿cómo se llama? El general alemán, que después fue prisionero, Paulus, ¿no? Que se desesperaba porque decía, es imposible derrotar a estos soldados, a estos ejércitos, ¿no? Lo dice también un historiador británico, ¿no? Que escribe un libro, La batalla de Stalingrado, ¿no? Y cómo, no sé, durante un día, pues las tropas alemanas recuperaban, qué sé yo, un grupo de edificios, una manzana de la ciudad. Y entonces ya por la noche se retiraban, digamos, un poco a la retaguardia para descansar, volvían a la mañana siguiente y ahí estaban otra vez los soldados soviéticos, ¿no? Era imposible, o los matabas a todos o no podías derrotarlos. Bueno, en fin, quizás hay alguna pregunta más, algún comentario más. Es que solo me interesan las relaciones entre el imperio español y el imperio ruso. Nunca me fijaba que es muy parecido y también, no sé, que todo esto se relaciona porque soy medio alemana, medio ucraniana, rusa y en mi historia personal todo eso se enfrenta completamente. Sí. Y es muy interesante y complejo. Y por eso, sí, me interesa que se estudian en un ambiente, porque no sabía que hay muchos estudios en Rusia sobre las relaciones entre esos sentidos. Y sí, por eso no quería preguntar aquí, porque eso puede ser que no interesa a los demás. Pero sí, no sé qué piensan los demás, pero me fascina qué parecido todo esto es. En la misma época, las culturas son completamente distintas para mí, a mi parecer, de mi experiencia, pero si piensas un poco más, es interesante que cómo se relacionan. No lo sé si había muchas intercambios, eso no lo sé, entre españoles y rusos. Eso me también interesa, eso, nunca he pensado en eso. Sí, en relaciones alemanes-rusos, por supuesto, pero con España nunca me fijaba en esto y no lo sé. Está bien. Voy a intentar de comentar algo. Primero, ante todo, yo pienso que podemos decir que desperdicio de capital humano fue una de las causas de deformaciones muy serias en la historia soviética y en los casos de guerra, y no solamente de guerra, en cierto atraso. La pérdida de capital humano
bueno, podemos decir que la capacidad reproductiva del pueblo ruso es grande, enorme, a pesar de ese desperdicio. Pero el desperdicio es gran freno. Era y es gran freno. Otra cosa, alma rusa. Pienso que no solamente los rusos tienen su alma, los españoles también tienen su alma. No es casual la obra de Cervantes tiene gran aceptación en el pueblo ruso. Es una de las obras más queridas en Rusia. Pienso que también hay un interés por la literatura rusa en España, lo sé. Por eso repito, yo no soy psicólogo ni nada de eso. Soy simplemente conocedor de los españoles y de los rusos, ¿no? Pienso que tenemos mucho en común en ese sentido. Somos mucho más abiertos, los eslavos y los españoles, los latinos. Eso nos permite una comunicación humana muy intensa. El interés por la cultura de cada uno es una cosa. Otra cosa, bueno, los rusos, como dice mi conocido bueno Nikonov, que encabeza hoy día la asociación que se llama Ruski Mir, Mundo Ruso. Es muy inteligente. Y cuando a él le preguntan, ¿quién es ruso? Él contesta, es una cuestión de autoidentificación. Si yo me considero ruso, soy ruso. Porque rusa es, de una o de otra manera, es una mezcla. Yo también tengo sangre ucraniana, yo también tengo sangre alemán. Predominantemente por sangre soy ruso, pero tengo varias gotas alemanas que vinieron en el tiempo de Catalina II, ¿no? En Ucrania. Y tengo antecedentes allí. Y bueno, pero yo pienso que es la gran ventaja del pueblo ruso. Poder acumular esos flujos de sangre, ¿no? Yo pienso que pasó con Ucrania es una gran tragedia, una de las grandes tragedias en la historia, pero no tiene solución rápida. No tiene solución rápida, porque no se trata de relaciones solamente entre Ucrania y Rusia. Se trata de injerencia masiva de otras fuerzas que no nos permiten adecuarse a nuestros propios intereses nacionales. No se permite. Es un gran avance, un intento a sacar Rusia de Europa. Es una ofensiva geopolítica. Todavía estamos en eso. Eso es serio. Y lo que pasó en Ucrania es una consecuencia de la ofensiva geopolítica contra Rusia. No, ustedes pueden leer muchos autores, como Zbigniew Brzezinski, muy famoso, ¿no? Él dice que la fuerza de Rusia está vinculada con la unión con Ucrania. Si sacamos Ucrania, vamos a subordinar Rusia. Así fue planteado, francamente. Entonces, lo que pasó después es una comprueba de que eso pasa. De veras.
pero nosotros estamos acostumbrados a las ofensivas, no solamente desde Occidente, sino desde el Oriente también. Y somos, gracias a Dios, un pueblo creativo. Y yo tengo fe que nosotros vamos a sobrepasar todos esos males. Algunos de nosotros también pensamos que Rusia es una de las esperanzas de un mundo más justo. Bueno, quizás una buena conferencia se define por saber encontrar el momento en que terminarlo. Y yo creo que con las últimas palabras del doctor Davidov ponen un excelente broche a sus intervenciones, y salvo que haya alguna pregunta urgente y que no puede esperar a otro momento o a otro lugar, pondríamos fin a esta conferencia, y de nuevo agradeciendo al doctor Davidov, Vladimir Davidov, el haber estado entre nosotros y el habernos contagiado un poquito con su pasión acerca del análisis de estos acontecimientos que derivan de la Revolución de Octubre. Y gracias a vosotros por haber estado ahí, y espero que os haya resultado de provecho. Quiero también agradecer muchísimo su paciencia, su presencia, sus preguntas y sus inquietudes. Bueno, para mí es gran honor, repito, estar en Complutense, y bueno, siempre vengo a Complutense con gran satisfacción. Muchísimas gracias.